Bueno, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Nos alegramos nuevamente poder estar con cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros poder compartir a través de este medio, en este tiempo que nos toca así de esta manera, pero esperamos poder llegar a cada uno de sus corazones, llegar a cada uno de sus hogares, a sus casitas, a sus familias. Dios los bendiga a cada uno de los que se están conectando en esta mañana a través de Facebook Live, por YouTube. Les agradecemos porque sabemos que en estos tiempos de angustia, de incertidumbre que se está viviendo el mundo, pues a través de la palabra podemos encontrar ese refugio y esa fortaleza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, es así, les damos la bienvenida. Sabemos que Dios hoy ha dispuesto una palabra hermosa para cada uno de ustedes que están allí en casita. Así es que dile a la persona que tienes ahí al lado, dile, Dios te va a hablar en este día. Y yo sé que va a ser una bendición tremenda para ti. Solo necesitas disponerte de todo corazón y yo sé, créeme que Dios ha preparado una palabra específica para ti en este día. Así es que en esta mañana yo te invito para que oremos. Amén. Y juntos podamos preparar nuestro espíritu para que sea Dios quien hable a nuestro corazón y a nuestra necesidad. Cierra tus ojitos allí donde tú estás y dile, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Dile, Señor, gracias por este día tan hermoso. Gracias, Señor, porque eres tú quien has provisto a todo cuanto he necesitado durante esta semana. Amén. Dile, Señor, y recuerda y todo lo que tú has visto allí en tu casa, esos milagros, ese amor de Dios para con tu familia, para con tus hijos, con los tuyos. Y dile en esta mañana, gracias, Señor, porque tú me has guardado, porque nos has protegido, porque en nuestra mesa nunca has permitido que nada haga falta. Dile, Señor, gracias porque puedo observar, Señor, tu amor y tu misericordia a través de todas las cosas que tú nos das. Señor, colocamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias porque solo es por ti, por tu amor y tu misericordia, y te pedimos, Dios, dile en esta mañana, te pido que tú hables a mi corazón, a mi necesidad. Señor, yo declaro que la vida de cada persona es edificada a través de la palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué tal si en esta mañana miramos este videito que viene a continuación? Yo sé que les va a gustar. Así es. ¿No ves que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Bueno, y luego de haber mirado el video, de estar pendiente, ¿cierto? ¿Cómo lo viste? Muy chévere, muy bonito. O sea, cómo vemos ahí a Jesús, ¿cierto? En medio de esa tempestad con una serenidad tremenda. Sí.
Así es. Y yo pienso que si tú estuvieras en esa barca, yo quiero que te pongas en el lugar de esas personitas que estaban allí en la barca, ¿cierto? Si tú te pones en esa barca, ¿cuál sería la actitud que tú tendrías frente a esa situación? Yo no sé qué hubiera hecho, y ninguno de ellos tenía ese chaleco salvavidas que normalmente todos se colocan. Nada, todos estaban, y era un mar gigantesco, y los vientos iban, ¿cómo los veías? De un lado para otro soplaban, esa barca se movía, y hasta vimos que muchos de ellos se cayeron al mar. O sea, el susto que tuvieron que haber pasado realmente, y en el mar, ¿no? Y a esa hora yo creo que es demasiado tenebroso. En la oscuridad, ¿no? Exactamente, y en una oscuridad como la que estaba. Pero yo lo que quiero resaltar es que Jesús, ¿cómo estaba? Totalmente calmado. Calmado, sí. Sereno, estaba durmiendo en medio de otro, mientras los otros estaban que corrían, saltaban, miraban qué hacer. Él estaba totalmente sereno, totalmente calmado, ¿cierto? Amén, así es. Entonces, precisamente hoy vamos a compartir con ustedes Jesús en medio de la tempestad. Marcos, capítulo 4, del 37 en adelante. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Veamos, ¿no? Estaban totalmente asustados. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una grande bonanza, es decir, una gran tranquilidad. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Eso es lo que Dios nos dice en esta mañana, ¿no? ¿Cómo? ¿No podemos tener fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, así es. Entonces vemos un relato a través de este pasaje, ¿sí? Y ya lo que pudimos entender o ver en el video, de cómo los discípulos estaban pasando por un momento de angustia en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, que estaban ahí todos dentro de la barca, pero el único que estaba descansando era Jesús, y él estaba ahí tranquilo. Pero yo me imagino que también Jesús, en medio de ese descanso, estaba esperando a ver cómo reaccionaban los discípulos, ¿sí? Entonces, además de que ellos salieron para el mar de Galilea, y era en un lugar donde ellos estaban situados, no era un lugar fácil, era un lugar de tormenta, era un lugar peligroso. Frecuentemente las olas crecían, ¿sí? Y golpeaban las barcas, y en ese momento ellos tuvieron que enfrentar precisamente esta tempestad. Pero Dios, o Jesús, que es soberano, sí, él tenía todo bajo control y estaba esperando a ver cuál era la reacción de sus discípulos. En periodos repentinos, el mar Galilea está muy propenso debido a su posición en un valle profundo que está rodeado al este por cadenas montañosas, mientras que al oeste las colinas están cortadas por barrancos, por donde los vientos se lanzan sobre el lago y levantan sus aguas en repentinas tormentas. Eso era muy frecuente en aquel lugar, y eso hacía que de pronto el viento llevara las olas precisamente a tener una altura muy grande, ¿sí? Y ellos estaban muy asustados, y ellos creían que Jesús estaba desinteresado, precisamente porque no estaba él también de pronto angustiado, sí, o de pronto gritando, no lo vieron correr de un lado a otro, entonces dijo: no, sí, no le importa lo que nos está pasando. O sea, pensaron que de pronto no les estaba importando lo que estaba pasando, sí, ¿cierto? Para los discípulos era muy complejo.
que en este lugar del mar estuviera pasando esta tormenta. Pero Jesús quería hacerles entender que Él tenía el control. Amén. Que Él tenía el control a través de esta situación. Pensemos por un momento lo que estamos viviendo en este tiempo. El mundo se está viviendo un tiempo de tempestad. En los hogares se está viviendo un tiempo de tempestad. No solamente son las olas, no solamente los vientos. Ahí decía los vientos, las olas, pero ¿cuáles cosas nos están golpeando en este momento? ¿Cuáles cosas te están golpeando a ti en este momento? Porque no solamente es el virus que está afectando a la humanidad, sino también de pronto la parte económica. También los conflictos en familia, la convivencia. Cuando empieza a faltar lo necesario en nuestra casa, empiezan a haber tormentas. O cuando alguien se enferma, empiezan a haber tormentas, empiezan a haber vientos fuertes, vientos contrarios, que empiezan a afectar nuestras vidas y nos golpean fuertemente. Yo no sé qué está golpeando tu casa en este momento. Yo no sé cuáles sean los vientos, no sé cuáles sean esas olas fuertes que están golpeando en tu casa. Pero yo creo que si Jesús está en medio de la tempestad, habrá calma. Amén. Habrá calma, habrá tranquilidad, habrá confianza. Así es. Amén. Entonces necesitamos a Jesús precisamente en nuestra barca. Cuando Jesús está en nuestra barca, podemos estar completamente seguros que todo va a funcionar. Amén. Si Jesús está en tu barca, ten la plena seguridad que todo va a salir bien. Así es. Jesús estaba en la barca y eso era suficiente para los discípulos. Y además algo importante, que ellos ya lo habían visto hacer otro tipo de milagros. Así o sea, es. el poder de Dios, él ya lo había visto, ¿cierto? Cada uno de ellos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, yo sé que si yo te pregunto a ti, tú me vas a decir, uy, sí, yo he visto el poder de Dios en mi vida, he visto sanidades, he visto provisión, he visto cómo Él me ha guardado, ¿cierto? Ha protegido mi familia, yo he podido ver la mano de Dios, ¿cierto que sí? Entonces yo te pregunto, ¿por qué te falta ahora la fe? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Si Dios va en esa barca. Así es, entonces ahí Jesús estaba en la barca tranquilo, confiado, pero Él también estaba mirando la actitud de los discípulos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en esta mañana 3 cosas importantes. Jesús en medio de la tempestad, ¿cierto? Jesús está en medio de la tempestad, ¿sí? Porque Él está interesado. O sea, Jesús está interesado en la situación, ¿cierto? Tuya. Amén. O sea, el hecho de que Jesús estuviera descansando y que estuviera tranquilo ahí en la barca con los discípulos, no quería decir que él fuera totalmente indiferente al peligro y a las dificultades que estaban enfrentando sus discípulos en aquel momento. Así es. ¿Sí? Y yo te puedo decir en esta mañana que Jesús está interesado en tu situación y Jesús está interesado en lo que está sucediendo en el mundo entero. Que Jesús no ha apartado de pronto ese interés de nosotros, sino que realmente Él está interesado en la situación de tu vida, de tu casa, de tu familia. Entonces los discípulos estaban pensando que Jesús, ¿cierto? No le importaba. Mira lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado? Estamos pereciendo, ¿cierto? ¿No tienes cuidado? O sea, ¿no te importa la situación, lo que estamos viviendo? Yo creo que la angustia de ellos era terrible, y lo veían ahí relajado, dormido, y decía: realmente a él no le importa si nosotros aquí nos morimos. Y yo pienso en este momento, muchas veces nos pasa esa situación, ¿cierto? Estamos en medio de una fuerte tormenta, de una fuerte crisis, de una fuerte situación, y decimos:
como que a Dios no le importa lo que estoy viviendo, mire cómo está, miren lo que estoy pasando, mire que no tengo tal cosa, mire que tales personas me dijeron, pero a Dios como que no le importa, y vemos que eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y también nos podemos estar preguntando, bueno, pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Dios? ¿Será que no le importa la situación que se está viviendo en el mundo, donde tanta gente ha sido contagiada, donde tanta gente ha muerto en diferentes lugares del mundo? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿Jesús será que no le interesa esta situación? Pero yo te puedo decir que Jesús sí está interesado, y el deseo de Él precisamente es traer calma, traer sanidad, pero lo que más a Él le interesa es poder traer salvación a cada una de nuestras vidas. Amén. Él quiere llegar a tu barca, Él quiere llegar a tu vida. Y yo quiero decirle a cada una de las personas que nos están escuchando en esta mañana, a través de este medio, ¿será que Jesús está en tu barca? ¿Será que Jesús tiene el control de tu barca, de tu casa, de tu familia? Porque Jesús, si está en nuestra barca, podemos estar completamente seguros de que todo va a funcionar muy bien. Entonces aquí el versículo 37 dice, y que las olas golpeaban la barca, ¿sí? Y en el versículo 38 dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿es que no te importa? En la Biblia, las Américas, ¿cierto? Nos dice, ¿será que no te importa lo que está pasando? ¿Vas a dejar que perezcamos? ¿Vas a dejar que nos ahoguemos? ¿Vas a dejar que terminemos hoy aquí? Entonces Jesús se levanta, ¿cierto? Jesús se levanta en ese momento. Entonces, ¿cuál es la tormenta que golpea a tu casa? ¿Cuál es la tormenta que está golpeando en este momento tu barca, tu casa? ¿Será que estás creyendo que Dios no tiene cuidado? Yo te puedo decir en esta mañana que el Señor está interesado y que de Él no se ha salido el control de esta situación, aunque parezca de pronto, ¿cierto? Que sí, aunque la tormenta sea fuerte, todos los días escuchamos noticias, ¿cierto? Que más gente ha sido contagiada, que más gente ha muerto, y vemos esto como imposible, vemos una tempestad fuerte. Así es. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Él, ¿cierto? Él está en medio de la tempestad y Él está interesado en esta situación. Él está interesado en tu casa, en tu familia. Él está interesado en tu economía, en tu trabajo, en tu salud. Él no se ha olvidado de eso. Solamente Él quiere que podamos entender que Él tiene el control de toda situación. Entonces, cuando crees que Él te dejará perecer, los discípulos estaban pensando que Jesús los iba a dejar perecer, que se iban a ahogar ese día. Pero Jesús no te va a dejar perecer. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios que si Jesús está en tu barca, Él no te va a dejar perecer. Amén. Tú vas a salir ileso de esta situación, vas a salir en victoria, porque Jesús está en tu barca. Amén. Entonces es muy interesante ver y entender que a veces creemos que Jesús no se interesa por nuestras necesidades, o Jesús no se interesa por nuestros problemas, o Jesús no se interesa por nuestra situación, y nos golpean esas olas y nos golpean los vientos, y sentimos a veces de pronto que nos estamos ahogando, y sentimos que Jesús nos ha abandonado, y sentimos que Él no está con nosotros, pero Él está interesado en tu situación, aún en medio del temor. ¿Qué tenían los discípulos en ese momento? Miedo, temor, mucho angustia. Temor, porque pensaban que se iban a ahogar. Claro. Tenían mucho temor. Y una de las cosas que el enemigo está utilizando en este tiempo precisamente es el temor. Pero no puedes permitir que tu corazón se llene de temor o tus pensamientos de incertidumbre, sino debes saber que aunque la situación se vea bien difícil, ¿cierto? Él está interesado. Claro, Él está interesado y está preocupado
O sea, no puedes permitir que esa angustia, que por más grande, porque imagínate eso, allí como veíamos en el video, el mar era gigantesco. Claro, eso asustaba, ¿cierto? Porque es algo que yo no puedo controlar. Si nosotros lo comparamos con la situación, es algo que nosotros humanamente no podemos comparar, no tenemos el control de eso. Pero yo te puedo decir en esta mañana, Dios sí tiene el control. Amén. Y Dios está en el asunto, Dios está ahí, pero como lo has venido repitiendo, es necesario que Él esté dentro de esa barca. Amén. Para que pueda tener el control. Si no está dentro de tu casa, dentro de tu hogar, ¿cómo va a tener el control? Es imposible. Es necesario que Él también esté ahí. Pero podemos tener la seguridad de que Jesús está en medio de tu barca. Amén. Que Él está en tu casa y está en medio de tu familia. Que Él está en medio de esta situación, de esta tempestad que estamos viviendo mundialmente. Amén. Él está en medio de esta situación. Solamente Él quiere que nos levantemos para poder confiar en Él. Amén. Amén. En segundo lugar, Jesús está en medio de la tempestad porque Él tiene precisamente el control. Así es. Pero ¿qué será? ¿Qué significa más bien que Él tiene el control? Porque a veces decimos Jesús tiene el control, pero cuando vienen las olas, cuando vienen los vientos, cuando vienen las dificultades, entonces, o sea, se nos olvida que Jesús tiene el control. Así es. Y a todos nos pasa en algún momento. Entramos en tiempos de angustia, de dificultad, y nos olvidamos que Jesús está en la barca y que Jesús tiene el control. Mira lo que dice el versículo 39. Mira algo bien importante que dice ahí. Dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Eso fue lo que Él hizo, esa fue la actitud. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida, mira, fue de inmediato, enseguida se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús por eso tiene el control, ¿no? Porque, ¿qué tal Jesús atemorizado en ese momento? Si Él no se hubiera levantado con autoridad en ese momento, pues no hubiera pasado nada. Entonces, en estos momentos de angustia, debemos entender que Jesús tiene el control, ¿sí? Y que Él tiene la autoridad para reprender cualquier tempestad y ordenar a los vientos que cesen. Claro. Cuando creemos que Jesús tiene el control. Entonces, Jesús tenía el control porque tenía el control para reprender. Entonces se levantó y reprendió. Amén. ¿Sí? ¿Y qué significa reprender? Precisamente prohibir. ¿Qué le prohibió a las olas? Que se aquietaran. Que se siguieran moviendo. Que eso. Y le prohibió también a los vientos, ¿cierto? Que siguieran golpeando fuertemente. Ordenar. Él tenía la autoridad de ordenar. Amén. ¿Sí? Él tiene la autoridad sobre la creación. Amén. Entonces por eso podemos estar tranquilos que si Jesús está en medio de nuestra barca, en medio de la tempestad, Él tiene el control de la creación. Todo lo que existe, Él lo creó. Entonces, ¿cómo no va a tener Jesús el control? Amén. Entonces Jesús estaba teniendo ahí el control y por eso reprendió, por eso prohibió a las olas que siguieran golpeando, a los vientos que siguieran golpeando, ¿sí? Ordenó a los mares que se aquietaran. Así es. Le ordenó a los vientos, ¿cierto? Que se aquietaran, que se callaran, que se calmaran. Entonces de esa manera vemos que Jesús tiene el control. Amén. Jesús tiene el control de toda situación. No pienses que a Él se le ha salido esto de las manos. Hay momentos que nos preocupamos y decimos, ¿será? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la situación del mundo? Pero podemos estar tranquilos a través de esta palabra. Amén. Que Jesús tiene el control de todo. Amén. Amén. Este virus ya fue derrotado en la cruz de Calvario. Jesús ya lo venció en la cruz de Calvario. Él ya tiene el control.
Él va a guardar tu vida, Él va a guardar tu familia, Él se va a encargar de suplir lo que tú necesitas. Él trae paz a tu casa. Eso es una de las cosas que necesitamos en medio de este tiempo, que haya paz en tu casa, en tu familia, en medio de la tempestad. Si Jesús está en medio de nosotros, pues habrá paz, habrá tranquilidad. Entonces, también Él tiene el control para inhabilitar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Inhabilitó la tormenta en aquel momento. Así es. Inhabilitó ahí los mares y los vientos, dando una orden. ¿Sí? Él solamente se levantó y le dio una orden, con una palabra, como dice mi esposa, con una sola palabra. ¿Sí? Entonces, Él tiene el poder para inhabilitar, Él tiene el control para eso. ¿Qué fue lo que le hizo? Que colocó en los vientos, colocó como un bozal, ¿cierto? Así como cuando se le coloca a un perro el bozal para que no haga daño, para que no vaya a morder a alguien. Entonces Jesús en ese momento le colocó bozal a los vientos y a los mares para que callaran. ¿Qué tienes que hacer en este tiempo? Colocarle ese bozal a esas ideas y esos pensamientos que el enemigo trae a nuestra mente. Amén. De preocupación, de angustia, de temor, de incertidumbre, de miedo, de preocupación por lo que va a pasar. Ahí es donde hay que ponerlo. Así es, hay que colocarle ese bozal, hay que callar la tempestad, hay que callar el enemigo. No puedes dejarte influenciar por la voz negativa del enemigo. Tienes que levantarte con autoridad también y reprender, ¿sí? Y callarle la boca al enemigo como lo hizo Jesús en aquel momento. Así es. Enmudeció completamente. Y lo hizo con autoridad. Lo hizo con autoridad. Así es, y por eso fue que le hicieron caso de inmediato, porque dice que eso no fue después de 10, 20, una hora, no, de inmediato. Él dio la palabra y dice que de inmediato todo quedó tranquilo. Eso, o sea que Él también tiene el control para tranquilizar. Así es. ¿Cierto? Para tranquilizar. ¿Por qué? Porque cesó el viento y el mar. Y algo que Él quiere hacer en medio de la tempestad es traer tranquilidad. Amén. Traer tranquilidad a tu vida, traer tranquilidad a tu corazón, a tu familia. No te llenes de angustia. No permitas que el enemigo tome el control de tu vida. Jesús tiene el control. Solo tienes que levantarte también con autoridad y reprender. Saber que Jesús traerá tranquilidad a nuestro corazón y a cada una de nuestras vidas en este tiempo, en el medio de esta pandemia que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Y también para traer serenidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el versículo al final? Que hubo tranquilidad. Bonanza. Que hubo bonanza. Y bonanza significa precisamente serenidad. ¿Qué pasó ahí? Los mares se aquietaron completamente. Los vientos se habían ido, habían enmudecido completamente. Y si algo Dios quiere traer y Jesús quiere traer a nuestras vidas es serenidad. Amén. Y quiere traer serenidad al mundo. Esto es pasajero, lo que estamos viviendo es pasajero. En algún momento esto empezará a cesar y empezará y terminará, porque Él quiere traer tranquilidad a la tierra. Solamente tenemos que confiar en el Señor y poner toda nuestra mirada en Él. Eso es fundamental. Si tú quieres definitivamente ver el poder de Dios allí en tu casa, pues tienes que tener fe, debes creer y estar tranquilo. Si Dios está en la barca, tú puedes creer que no sé qué cosa va a utilizar, pero Él va a aquietar las cosas, ¿cierto? Para que no venga duda, para que no venga temor, para que esos problemas que aparentemente se ven tan grandes y tan gigantescos no tengan el control, sino que te va a mostrar que es Dios quien tiene el control de absolutamente todo. Así es. Yo quiero que de pronto podamos contarle a nuestros oyentes, ¿cierto? Alguna experiencia que hayamos vivido. O sea, que hemos vivido en este tiempo. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia?
en los momentos de angustia, en los momentos de incertidumbre. Pues así es, yo pienso que en esos momentos, porque han venido, no crean que ustedes solos allá también sienten eso, sino que nosotros también como familia hemos sentido muchos momentos donde hemos tenido que rendirnos a los pies de Dios y decirle: Señor, toma el control, porque definitivamente hay situaciones que se salen de nuestras manos, pero nosotros seguimos con fe, creyendo y declarando la palabra. Yo creo que algo vital que nosotros hemos hecho durante este tiempo, y que yo especialmente he hecho, es orar, estar declarando la palabra todo el tiempo. A veces hasta busco los versículos, los guardo en mi celular, y cuando llega un momento en el que yo digo no tengo el control y viene la duda, el temor, la preocupación, de inmediato lo saco y comienzo a orar, comienzo a declarar esa palabra, y yo puedo experimentar esa paz que solamente Dios puede traer a mi vida, esa seguridad, esa confianza, donde le he dicho: Señor, gracias porque tú me ayudas y fortaleces mi vida en medio de tantas situaciones que hemos tenido que vivir. A veces que nomás en poder salir a la calle, sí, enfrentarnos de pronto a tantas circunstancias, de pronto que para ir a comprar algo, ¿sí? O de pronto miras en la nevera, te falta algo. Bueno, hay momentos en que uno entra como en esa angustia, pero nos acordamos de que Jesús está en nuestra barca y que Él está en medio de esta tempestad y que Él tiene el control. Y mira que algo curioso, y quiero compartirlo con ustedes, que nos pasó, era que en días anteriores nosotros estábamos un poco mal, teníamos una situación y no sabíamos qué hacer. Habíamos estado orando mucho y pidiéndole al Señor que proveyera, que Dios nos supliera, toda esta situación. Y lo más hermoso es que una persona me llama y me dice: Pastora, yo estuve soñando con ustedes y Dios me los mostraba a ustedes en una tormenta, ya que estamos hablando de tormenta me acordé, y una tormenta fuertísima, y ustedes estaban frente a mi casa, pero yo los llamaba y ustedes no me miraban, no me paraban bolas, pero la lluvia no paraba, todo el tiempo ustedes estaban ahí junto con su hijo, estaban orando, llorando, y ¡pum!, ya me desperté, me dijo ella, sí. Y después de eso ella hizo algo muy bonito con nosotros. Entonces, en medio de eso, lo único que yo podía ver es que Dios utiliza cualquier situación y obra en la vida de las personas como Él quiere. Amén. Y ahí Dios tiene el control. En eso yo pude ver y pude observar que Dios tenía el control. Simplemente en un sueño le habló a esa persona y le dio a esa misma persona, porque ella misma me dijo el significado de ese sueño, lo que Dios le había mostrado a través de ese sueño, y yo ni siquiera lo había visto así, pero Dios le hizo sentir que eso era. Entonces, ¿yo qué te puedo decir en esta mañana y a qué te quiero animar? Dios tiene el control de tu vida. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta.
y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Bueno, entonces después de haber escuchado esta canción tan hermosa, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Así es, entonces vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que precisamente llene nuestras casas de esa presencia, de esa paz, de esa tranquilidad que necesitamos. Porque si Jesús está en medio de la tempestad,
podemos estar seguros Claro, que todo va a tranquilos. salir bien, Así que tiene es. el control, ¿cierto? Que Él nos dará seguridad y la fe que necesitamos. Amén. Entonces, ¿por qué no levantas tus manos ahí donde estás y vamos a hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada persona que esté conectada, cada familia, cada hogar. Oramos para que tomes el control de cada familia. Señor, para que tú llenes cada hogar y sus corazones de la paz tuya. Amén. Así Señor, es. que sobrepasa todo entendimiento, como dice en Filipenses 4:7. Bendíceles, Señor. Aquellos que están en angustia, en dificultad, el Señor te dice, nada se ha salido del control. Jesús no se ha desinteresado de tu Amén. necesidad. Él está interesado. Él se va a encargar de suplir lo que tú necesitas. Solamente necesitas confiar en Él, creer en Él, que Él va a hacer un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, y también bendecimos a las personas que están en diferentes lugares escuchándonos. Dios los guarde, Dios los proteja. ¿Qué más podemos decirle? No, muchas Darles, gracias sí, a todos ustedes por por su este tiempo de compartir con nosotros. Gracias. Les invitamos para que también le den compartir a sus amigos y puedan ser bendecidos, a sus familiares con esta palabra, Así es. ¿cierto? Así es, y que estén tranquilos, estén confiados. Si Dios va en esa barca, créeme, Él no va a permitir que absolutamente nada se salga de su control. Bueno, Dios los bendiga, los amamos mucho y nos vemos en nuestra próxima Así reunión. es, Dios les bendiga.